Muy buenos días, estimados auxiliares de educación. El día de hoy vamos a tener nuestra primera sesión del taller de protocolos Atención de casos de violencia escolar. ¿A qué le llamamos violencia? A veces no hemos aprendido a diferenciar accidente de violencia. Muchas veces son confundidas, ¿no? Y dice, este es un accidente, pero también fue un caso de violencia. Vamos a poner un ejemplo para que lo podamos entender. Un accidente es un hecho fortuito, un hecho que ocurrió de casualidad. No fue planificado ni tuvo intención de hacer daño a la persona, pero puede ser que haya causado daño. Por ejemplo, están en el patio un grupo de jóvenes jugando partido, ¿no? Y un grupo de niñas. Dentro de las niñas hay una niña llamada, vamos a ponerle Melissa, ¿ya? Y Melissa está comiendo el refrigerio que le mandó su mamá, capaz una ensalada de frutas. En eso a Patricia le cae un balonazo. Y Patricia va a donde usted, auxiliar de educación, y le dice, señorita, Alejandro está jugando y me tiró un balonazo. ¿Es o no es caso de violencia? Parece, ¿verdad? Pero no es. ¿Por qué motivo? Porque fue algo casual. Fue algo que no fue planificado. ¿Causó daño? Sí causó daño. Pero no fue algo planificado. Caso contrario, el caso de violencia sí es planificado, es premeditado para causar daño al agredido en este caso. Sería violencia si es que está la misma situación, pero no es la primera vez. Y Alejandro siempre le tira balonazo y casualmente le cae a Melissa todos los balonazos en todas las ocasiones. Entonces, sí es violencia. ¿Por qué? Porque ya es algo repetitivo, ya es algo que es algo constante y también es algo que está haciendo probablemente se esté dando de manera intencional, ¿no? Capaz Alejandro quiere burlarse de Patricia o quiere hacerla quedar mal o quiere hacerla quedar en ridículo. Entonces lo que hace es ridiculizarla, tirándole un balonazo o capaz qué intención, pero lo está haciendo con una intención en específico. Dentro de convivencia escolar se han elaborado principios para a su vez elaborar protocolos y pasos de atención. Principio número 1. Participación del niño, niña y adolescente en esta intervención ante casos de violencia escolar. Cabe mencionar que la intervención no solamente es cuando ocurre un caso de violencia escolar, es antes, durante y después. ¿Eso qué significa? De que es bueno tomar la participación de los estudiantes para que ellos puedan conocer cómo prevenir la violencia escolar, darles parte al municipio escolar, darles parte en las sesiones de tutoría para que ellos puedan conocer cómo se maneja, cómo se trata estos casos de violencia escolar, cuáles son los procedimientos, cómo pueden ellos reportar un caso de violencia. Capaz ellos están siendo maltratados por sus compañeros, por sus profesores. ¿Cómo es que ellos pueden dar a conocer estos casos de violencia? Muchas veces en nuestra cultura nos hemos desensibilizado que la violencia es algo cotidiano, ¿no? En muchos suelen mencionar la siguiente frase: pero cuando yo estaba en su edad, cuando tenía su edad, a mí también me pegaban, a mí también me hacían, a mí también mis compañeros se burlaban. Entonces hay que quitarnos esa etiqueta de la cabeza. No es algo normal que la sociedad actúe de manera violenta. De que nosotros lo hayamos considerado normal es una cosa, pero de que sea normal no es así. Entonces, participación del niño, niña y adolescente. ¿Cómo? A través de capacitaciones, a través de las sesiones de tutoría, a través del municipio escolar, implementando una caja de reporte, por ejemplo, eso puede ser una opción, para que todos puedan reportar sus casos de violencia escolar. Promover que el municipio escolar presente actividades ante lo que es la prevención de la violencia escolar y cómo podemos promocionar una buena convivencia escolar en la institución educativa. No sé, capaz si es que organizamos una gincana en la institución, implementar dentro de la gincana
un nombre referido a la convivencia. Convivamos y divirtámonos todos en paz. Principio número 2. Respeto y valoración a la diversidad. Este principio está como parte de los enfoques transversales de la educación, sino que debiera ser algo cotidiano para nosotros. Esto hace referencia a una palabra: discriminación. ¿Discriminación a qué? A veces en los colegios hay estudiantes que tienen alguna característica que los hace diferente a los demás. Y por esa característica a veces son bulleados, a veces son cuestionados, a veces son señalados y muchas veces son discriminados. Ya sea por color de piel, ya sea por religión, por orientación sexual, por que él tiene notas más elevadas que los demás, o porque, caso contrario, el estudiante no tiene un rendimiento tan alto o promedio como los demás. Entonces, ese puede ser objeto de discriminación. Principio número 3. La no revictimización. Es no promover o impulsar situaciones que afecten a los estudiantes a ser víctimas. ¿Cómo podemos volver víctima a un estudiante que fue agredido? De por sí, el estudiante que fue agredido ya es víctima. Una forma de revictimización es la siguiente. Cuando al estudiante se le hace la misma pregunta cada vez y no se le da una solución. Una forma de evitar la revictimización es no elaborar al estudiante preguntas innecesarias. Preguntas que nos van a servir de información, pero no vamos a poder ayudarle. ¿Quieren saber qué es lo que pasó? Preguntamos preguntas necesarias. Elaboramos un informe y ese mismo informe va a ir rotando al director, al coordinador de TOE y vamos a evitar de estar entrevistando a Pedro a cada momento. Las personas indicadas o los profesionales indicados, ya sea en la fiscalía, ya sea en el CEN Mujer, ya sea en las personas que le van a brindar la solución y la ayuda a Pedro. Repasar también con ustedes algunas reflexiones previas. Desde el protocolo 1 hasta el protocolo 6 cumplen con 4 procedimientos. Número 1, acción. Número 2, derivación. Número 3, seguimiento. Número 4, cierre. Violencia psicológica. En la actualidad se ha utilizado mucho la palabra de violencia psicológica. Muchos han pensado que el término de violencia psicológica ha cambiado a lo que conocemos como bullying, pero no, el bullying está dentro de lo que se considera violencia psicológica. Y se han categorizado en los siguientes tipos de violencia psicológica. Verbal, cuando hay agresión de un estudiante a otro, a través de palabras groseras, a través de insultos, y que una de ambas partes no permita este tipo de insulto, que se sienta muy incómodo. Número 2, el acoso escolar. El acoso escolar, o lo que conocemos en la actualidad, una palabra que se ha hecho muy conocida, bullying, ¿no? El bullying, el acoso escolar, no solamente hace referencia a violencia psicológica de tipo verbal, es un conjunto de violencia psicológica y hasta física que representan el acoso. ¿Por qué es eso? Es acoso. El bullying hace referencia a estudiantes que se les pierde la mochila, les roban los cuadernos, se burlan de ellos, no solamente una persona, sino un grupo de personas. Se burlan de una sola persona. Cuando ocurre esto, es bullying. El aislamiento. Muchas veces ocurre esto, que a un compañerito lo hacen de lado y nadie quiere jugar con él, nadie quiere hacer grupo con él. Ese también es un tipo de violencia. El ciberbullying, cuando se da este acoso, pero ya utilizando las redes sociales. Es algo muy frecuente porque los estudiantes en la actualidad no se despegan de los celulares. Entonces están todo el día en el celular, todo el día manejando los equipos tecnológicos, y tenemos a un grupo de estudiantes que su vida social es a través de las redes sociales. Entonces,
La molestia viene por ahí, mandar imágenes que sean incómodas para la víctima en este caso, audios, videos que perjudiquen su imagen, que le hagan figuras que deterioren la imagen que tiene este estudiante, ¿no? En la actualidad son los conocidos memes que le dicen dentro del lenguaje estudiantil. Entonces, a veces eso puede ser materia de acoso en ciberbullying. También la intimidación es otro tipo de violencia psicológica entre estudiantes. Cuando un estudiante va a buscar a otro y lo intimida por ser más grande, por ser más fuerte, por pertenecer capaz a un grado superior o por tener capaz una pandilla, entonces genera miedo. Ese ya es un tipo de violencia. Y la violencia psicológica sin lesiones. ¿Cómo actuar ante un caso de violencia en el protocolo número 1, que es de estudiante a estudiante, violencia psicológica? ¿Cómo actúo? Nos dice lo siguiente. Como les mencioné, todos los protocolos manejan los 4 procedimientos. Paso número 1, acción. Paso número 2, derivación. Paso número 3, seguimiento. Y paso número 4, cierre. En la acción de este protocolo, lo que vamos a hacer es una entrevista con los estudiantes involucrados. Hay que tener en cuenta que en ningún momento es bueno juntar a ambas partes. La entrevista se hace de manera individual. Una medida reparadora capaz para cubrir el daño hecho. De esa acción vamos a continuar con la segunda acción, que es realizar una reunión con los familiares. Vamos a llamar a los familiares de ambos, no solamente al del agresor, sino de ambos, porque el niño que es víctima muchas veces va a tener que recibir un tratamiento psicológico si es que el daño fue fuerte, y en el caso del agresor pues tiene que hacerse cargo, una medida reparadora, y los padres tienen que enterarse de esta conducta, no con el objetivo de que puedan sancionarlo, puedan golpearlo o hacerle algún tipo de daño al agresor, porque eso no va a ayudar, sino con el objetivo de que este agresor pueda ir también a una terapia psicológica, pueda ser atendido, porque puede ser que sea un niño con necesidades diferentes, que requiera de algún tipo de tratamiento. Muchas veces los niños que son agresores necesitan una terapia donde puedan expresar, donde puedan comentar todos los problemas que tienen. Cabe mencionar que los pasos en los protocolos van a ser ejecutados por el coordinador de tutoría. Sin embargo, como auxiliares de educación, estamos dentro del equipo para poder atender este tipo de casos, pero primero tenemos que informar al coordinador de tutoría. Paso número 3, acción número 3, es coordinar con el tutor las acciones individuales. Muchas veces, el día de hoy, la capacitación para auxiliares de educación la vimos porque es algo muy necesario. Los auxiliares hacen un gran trabajo en las instituciones educativas. Muchas veces son el brazo derecho del coordinador de tutoría para pasar informes, para ver, son los ojos en todo el colegio. Son un elemento muy bueno para intervenir en estos protocolos de atención. A coordinar que las sesiones de tutoría se direccionen a este punto enfocado capaz al tipo de violencia que se trató, si es que hubo acoso o bullying, sobre el bullying. Y también que el tutor pueda estar pendiente, pueda estar enterado sobre lo que pasó en su salón y con sus atutorados. Y él también hacer seguimiento de este procedimiento. Algo que también se hace es apuntar el caso de violencia en el libro de registro de incidencias. Se registra en este libro que ya está establecido en el Decreto Supremo 004-2018 Minedu. El formato está allí mismo. Para registrar el caso de violencia y el caso pueda ser subido a la plataforma SICB. Asimismo, se informa el hecho de acciones al CONEI. La derivación. En este protocolo, la derivación se va a dar según la gravedad del problema. Por ejemplo, si es que es un problema que fue minúsculo y no requiere la atención de un profesional, o sea que el problema llegó a solucionarse tomando medidas, tomando las acciones
y la violencia frenó, pues no se deriva. Pero si es que vemos que el tema es fuerte, muchas veces estas derivaciones al centro de salud se dan en caso de bullying, porque el estudiante víctima sale muy afectado de todo este acoso. El seguimiento. El seguimiento va a constar en reuniones con los tutores del estudiante y también reuniones con los estudiantes por separado, no hay que confrontarlos, para ver cómo es que está avanzando esto. Entonces al agresor uno le preguntará: ¿y cómo te va en el salón? ¿Ha habido algún tipo de confrontación? He observado esto, ¿tú cómo te has sentido? Entonces él comenzará a decir: sí, no siento de que ya pues desde esa ocasión ya no me acerco a mi compañero para evitar malos entendidos, o capaz piensan que lo estoy agrediendo. Muchas veces los agresores no aceptan el error. Y en caso de la víctima también que nos pueda contar. Entonces estar más frecuente haciendo ese seguimiento para que el estudiante también en algún momento tenga la confianza de decir, ¿no? Seguimiento que haremos con los padres de familia, tanto con los del agresor como los del agredido. Entonces solamente es para corroborar que el agresor esté yendo a sus terapias, esté cumpliendo digamos que con lo que se quedó. Algún tipo de medida reparadora, ver y verificar que la medida reparadora haya sido cubierta. En caso que no haya sido cubierta, pues hay que continuar con el seguimiento hasta que se cubra. Cabe mencionar algunos datos. La violencia psicológica tiene que ser reportada en un plazo máximo de 48 horas y su tratamiento y seguimiento desde la acción hasta el cierre tiene que durar 30 días. Una vez que se termine todo el seguimiento, vamos a pasar a la última parte del protocolo, que es el cierre. El cierre es una vez que el caso de violencia escolar ya llegó a su fin, ya finalizó, ya no hay violencia. Entonces ahora podemos cerrar el caso a nivel del libro de registro de incidencias y también a nivel de la plataforma CICB. Protocolo número 2. Violencia física y sexual entre estudiantes. La violencia física y sexual. ¿A qué hace referencia este tipo de violencia física sexual? Hace referencia a que el estudiante, en este caso, sí tiene que tener una lesión física. Una lesión que sea visible en la mayoría de casos. Entonces, el primer tipo de violencia física y o sexual de estudiante a estudiante es el acoso sexual a través de medios tecnológicos. Pero este acoso tiene que ser referido a una connotación sexual. Por ejemplo, que estar vinculando enlaces de páginas pornográficas que la víctima no esté preparado a ver. También enviar fotografías donde se exhiba el pudor y la intimidad de la víctima, o sea, que estén utilizando o que hayan creado imágenes donde se exhiba a la víctima, por ejemplo, sin ropa. También que puedan estar transmitiendo videos donde la víctima o esta persona que está siendo acosada esté teniendo intimidad o relaciones sexuales. Es un tipo de acoso, muchas veces con el objetivo de sacar provecho. El siguiente tipo de violencia física sexual es la violencia con lesiones. Esta violencia es muy probable, por ejemplo, moretones, correazos que se den entre ellos, alguna lesión que pueda ser visible, pero que tenga lesión y que haya sido con intención, claro está, dicho, para que sea considerada violencia. El siguiente tipo es la violación sexual, el acto propio de la violación en el que haya habido penetración en este caso. El último tipo de violencia es la violencia de tipo físico-sexual por tocamientos indebidos. Este tipo de violencia hace referencia a tocamientos en partes íntimas, en caso de mujeres, senos, trasero, vagina. En caso de varones, pene, trasero. Hay que tener en cuenta de que hay estudiantes que pueden ser muy sensibles a los tocamientos.
Oficialmente las partes íntimas son las que mencioné, pero hay estudiantes que no permiten que se les acerquen, entonces hay que respetar también esa privacidad. En el caso de la violencia por tocamientos indebidos, que un estudiante a otra estudiante comience a tocarle el cuello sin su consentimiento y que lo haga a la fuerza, es considerada un tipo de violencia por tocamientos indebidos, porque está inmiscuyéndose en la privacidad de otra persona. Hay personas que son muy kinestésicas y te saludan dándote la mano y dándote una palmada en el hombro. Pero hay personas que son muy reservadas y darte la mano para ellos es más que suficiente. Inclusive muchas de ellas solamente te levantan la mano para saludarte como un modo de indicación de que no quieren tocarte. No hay que cruzar la línea de respeto entre adultos y entre estudiantes. Enseñarles eso, de que nadie puede tocarlos, número uno, pero también que en caso que sucediera, si un compañero toca a una compañera o viceversa, enseñarles cuáles son los protocolos adecuados, que ellos puedan reportar este hecho. En el caso de violencia físico-sexual, este tipo de violencia físico-sexual tiene una duración total de 90 días. No es como la violencia psicológica. Este tipo de violencia requiere un poco más de tiempo para poder tratarse. Asimismo, las acciones son muy parecidas, sin embargo aquí se toman acciones un poco más drásticas. Por ejemplo, las acciones se acompaña al centro de salud, al estudiante, en caso que haya sido tocado. En caso que haya sido violado dentro de la institución o por otro compañero, se le acompaña a un centro de salud. Obviamente cabe mencionar que se solicita un permiso para poder salir de la institución educativa. Se coordina con el tutor para que en las clases se toquen este tipo de temas y los estudiantes puedan tomar conciencia, y también el tutor puede hacer un seguimiento dentro de la clase. Se registra en el libro de registro de incidencias y se informa el hecho de acciones al CONEI, y también se informa a la UGEL. En caso que es de violencia física y sexual, se informa a la unidad de gestión educativa. ¿Quién lo informa? El director de la institución educativa, a través de un oficio y una copia del libro de registro de incidencias en un sobre cerrado. Se realiza la derivación. En este caso, ya sea un centro de salud, al Ministerio Público, si es que fuera un delito, tocamientos o de violación. En caso que sea violación, tiene que ir al Ministerio Público o a Fiscalía de la Familia o a la comisaría más cercana para asentar la denuncia. Cabe mencionar que para el seguimiento ahora vamos a coordinar con el tutor y también con los familiares para que las acciones planteadas se cumplan, para que el estudiante esté progresando. Vamos a hacer seguimiento de ese progreso. ¿Con quién? Con el tutor del salón y con los padres de familia de manera independiente. Esperando los 90 días, se espera que el caso de violencia haya cesado. Si es que fue así, el caso queda cerrado, siempre y cuando se hable con los padres de familia y ellos den credibilidad a que la violencia efectivamente cesó. Y también parte del equipo de convivencia escolar de la institución educativa pueda acreditar que efectivamente el caso de violencia escolar cerró, y el responsable de convivencia escolar de la institución educativa cerrará el caso del mismo modo en la plataforma SISEB. Algunos datos de este protocolo número 2. Es protocolo de violencia físico-sexual entre estudiantes y la duración que tiene para ser reportado es de 24 horas. El tiempo de duración en el que el caso tiene que ser atendido es de 90 días, equivalente a 3 meses. ¿Qué sucede si es que la institución educativa no reporta este caso de violencia a la UGEL?
el director de la institución educativa podría estar sujeto a una sanción de la misma, ya que dentro de sus funciones está establecido que está reportar casos de violencia escolar. Ha sido un gusto estar el día de hoy con ustedes, compartir un poco de este conocimiento acerca de protocolos de atención, y se les está dejando información en la caja de herramientas. Los protocolos de atención que tratamos el día de hoy, también unas diapositivas para que puedan repasarlas y también la tarea del día de hoy. Son 3 actividades, así que estaremos en coordinación, estaremos en contacto. Un gusto y hasta pronto.